Power BI es una herramienta muy poderosa. Realmente con Power BI lo que podemos es encontrar a partir de datos que digamos que inicialmente no nos muestran información, digamos, concreta. Bueno, en Power BI todos tenemos en este momento un grupo de gráficas que están ligadas a inteligencia artificial, de las cuales los nuevos que llegan a Power BI con Copilot, por ejemplo, simplemente le van a pedir que elabore un reporte, un dashboard, y a partir de los datos, simplemente en lenguaje natural, necesito que me crees un reporte. Y simplemente... Bienvenidos a este podcast Pro Value Time, donde hablamos de tecnología a través de contar historias. El día de hoy tenemos el súper gusto de contar con Andrea Huertas. Hola, André, ¿cómo estás? Hola, Robert, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué de nuevo? Todo muy bien, gracias por acompañarnos, mi estimada André. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es cómo ir un pasito más allá de lo que hace Power BI. Por eso es que queremos hablar de analítica avanzada y cómo pasar de datos a estrategia. Eh, ya te había comentado, André, pero para las personas que nos están escuchando y quieren ver eh, de manera inicial qué es lo que hace Power BI, tenemos un podcast donde hablamos específicamente de lo que podemos hacer con Power BI y también tenemos un curso de Power BI corto que lo hemos grabado y que también en nuestra plataforma lo pueden acceder para que conozcan de Power BI. Entonces ahora vamos a ir a ese pasito adicional, André. Entonces, ¿qué tú has visto dentro de Power BI que puede ayudar a las organizaciones y a las personas a sacar estrategia de los datos que Power BI nos permite visualizar? Pues mira, Power BI es una herramienta muy poderosa. Realmente con Power BI lo que podemos es encontrar a partir de datos que digamos que inicialmente no nos muestran información, digamos, concreta. Power BI nos permite encontrar esos patrones de comportamientos y a partir de Ujú, ello tomar decisiones, ¿vale? Con correcto. datos, simplemente una tabla, una información que tenemos almacenada en una base de datos podría ser, no nos brinda esa información, pero Power BI me Ujú. permite acceder a esos datos, limpiarlos, ¿vale? Depurarlos, transformarlos y permitirnos crear un reporte, el cual nos va a brindar información relevante para nuestro negocio. Tal cual. Y fíjate, ahí te cuento un dato interesante. Power BI es una herramienta que tiene ya 11 años en el mercado. Se lanzó en el 2013 y parte de un proyecto que comenzaron a trabajarse en Microsoft en el 2010, que yo me acuerdo que se llamaba Gemini, así como la Ujú. nueva inteligencia artificial generativa de Google. Este se llamaba Proyecto Gemini. Entonces lo sacan y desde el inicio Power BI fue una herramienta súper noble porque lo sacaron y ha funcionado espectacular. Entonces, eso creo que ha sido una de las ventajas para que Power BI haya crecido. Entonces, hoy en día están saliendo cosas adicionales dentro de Power BI que nos permiten hacer lo que tú decías del análisis de la información para poder aprovechar, ¿verdad? ¿Verdad? Correcto, totalmente. Yo lo conocí en el 2016 y desde el 2016 creo que fue una transición, ¿no? Una transición muy natural, muy orgánica entre lo que manejaba, que era Excel, ¿vale? A Ajá, Power BI, donde empecé a notar, lo primero, la parte visual. Pero después empecé a claro. ver que no solamente son los visuales lo relevante allí, sino que detrás de todo este producto final, que es el que consumimos todos en nuestro reporte, vienen otras fases, ¿no? Empezó cómo conecto los datos, cuáles son esos orígenes de datos que pueden ser variados porque tengo muchísimos conectores, cómo los limpiamos, cómo los llevamos a un modelo, cómo los conectamos y cómo al final obtenemos ese reporte. Pero sí, 2016 más o menos estoy trabajando Power BI, como tú dices, es una herramienta fascinante, es bastante intuitiva, la verdad, y es demasiado útil, ¿no? En todos los procesos de negocio. Claro, y ahí dentro de las cosas nuevas que he visto, mi querida Andre, está el tema del DAX o el Data Analysis Expressions, ¿no es cierto? Que de lo que entiendo permitiría, por ejemplo, a una empresa de retail analizar millones de transacciones y descubrir patrones de compra que les ayuden a aumentar ventas. Entonces, cuéntanos un poquito de este tema de DAX. Bueno, DAX, que es básicamente es la biblioteca de funciones de Power BI. Lo podríamos definir de esa manera. Es como el lenguaje oculto de Power BI. Con DAX Ujú, nosotros podemos personalizar cálculos.
Ya. Si bien la herramienta por sí sola genera unas medidas o unos cálculos implícitos, sí es necesario para tener un mejor desempeño de la herramienta en términos de visuales, porque a la larga el producto final siempre va a ser el visual. Detrás de él hay una serie de pasos y uno de ellos es DAX, o sea, tenemos que Mm. utilizar esta biblioteca de funciones para poder brindarle, ¿cierto? A las magnitudes, a los valores numéricos Mm. cálculos personalizados que nos permitan llevarlos a nuestras gráficas, porque realmente una gráfica es una categoría versus una medida, una magnitud que representa un valor dentro de la gráfica. Entonces, son Correcto. importantes, ¿por qué? Porque nos permiten realmente mostrar la magnitud en la gráfica y son esenciales. DAX, ¿qué es? Básicamente son cálculos que nosotros realizamos, es una biblioteca demasiado completa. Hay todos los tipos de funciones en todos los tipos de análisis, para todos los tipos de análisis. Ejemplo, si yo quisiera ver el comportamiento de ventas a lo largo de un periodo, a partir de un producto, una categoría en particular, y lo quiero ver en una escala temporal, semanas, quiero ver el comportamiento, creo una medida en base a las unidades vendidas, por ejemplo, y lo llevo como elemento dentro de mi gráfica. Esto hace que sea dinámico, esto hace que digamos, nuestro reporte sea mucho más eficiente a la hora de actualizarlo, porque la verdad es que los datos, aunque se conectan una vez, estos van a ir cambiando, ¿no? O sea, si bien yo estoy conectando una tabla que me reporta las ventas de esas categorías en un periodo y tengo 100 facturas, vamos a suponer, esos datos van a cambiar, porque al día de hoy pueden llegarme otras 100 facturas. Y esto lo que va a hacer es que conectando los datos, actualizando nuestro reporte junto con las medidas que hemos creado para poder obtener ese visual, pues vamos a hacerlo de manera, digamos que a tiempo real, prácticamente. Claro. Qué interesante. Entonces, fíjate, estamos pudiendo modelar los datos para transformarlos y hacer algo incluso más a detalle y específico para sacar algo que nos va a permitir que la data sea más relevante para quien la ve. Ahora, algo que Power BI tiene es que los gráficos que genera son espectaculares y personalmente con los gráficos que tengo ahí no he tenido necesidad de crearme un gráfico extra. Sin embargo, creo que sí hay oportunidad, ¿verdad?, de crearnos un gráfico. Por ejemplo, estaba leyendo que una organización médica en la época del COVID hizo algún tipo de gráfico para poder señalar qué camas estaban ocupadas y qué camas estaban disponibles y probablemente le decía hasta en qué piso está, como que para que la gente se pueda movilizar mejor. Ese gráfico no está y lo construyeron. ¿Tú has tenido oportunidad de trabajar con alguna organización donde han construido un gráfico especial para mostrar alguna data que por sí solo Power BI no lo tenía? Sí, mira, un proyecto que asistí hace ya como 2 años en una empresa de manufactura en el área de las líneas de producción, ¿vale? Entonces, cuando ellos llevaban todo el proceso de manufactura y terminaba producto terminado y lo llevaban a bodega, esos pasos, ¿cierto? Porque se estaba revisando un estudio de tiempos y movimientos en donde se medía pues cuál va a ser la eficiencia y levantamiento de procesos y todo ese tema, se utilizó Visio. Visio es la herramienta de diseño de organigramas o de gráficas, o sea, tiene Claro. otro contexto allí, pero digamos que puntualmente lo utilizamos para hacer toda la parte visual, ¿vale? De toda el área digamos que del área donde se ubican todas las líneas de producción versus la ubicación del área de inventario, ¿vale? Donde está la bodega. Y se pudo, digamos que personalizar. Visio es el de 365, pues tiene una compatibilidad total con Power BI y pudimos realizar esa acción. ¿Esto qué permite? Que visualmente tú puedas hacer un filtro para cada una de las áreas y de esta manera poder visualizar los tiempos en que se demora cada acción, cada fase del proceso de manufactura versus el tiempo que tarda para el usuario y para digamos que el operador ejecutar la tarea. Entonces, se podía Ujú. filtrar por áreas, por zonas, ¿cierto? Y nos permitía generar métricas especiales con respecto a esa, digamos que a ese tipo de proyecto o ese visual. Y qué interesante, André. Entonces, fíjate, tenemos a través de Power BI la oportunidad de extenderlo para poder hacer análisis de datos, para poder visualizarlo de una manera diferente a la que nos da normalmente Power BI. Y hay una característica que también he visto y que estaba desde algunos años ya integrada antes de este boom de lo que es la inteligencia artificial, que es el tema de poder tener un campo donde puedo hacer preguntas sobre la data.
¿no? ¿Eso cómo lo has visto funcionar en las organizaciones? Yo lo he visto muy útil, pero no sé hasta qué nivel podría responderme información sin llegar todavía a lo que es lo que hoy en día tenemos de inteligencia artificial generativa. Bueno, en Power BI todos tenemos en este momento un grupo de gráficas que están ligadas a inteligencia artificial, de las cuales podríamos revisar, por ejemplo, un cuadro, un contenedor donde yo puedo preguntarle, o por lo menos él me va a ir actualizando la información en métricas específicas. Es decir, en este momento, si yo hago un filtro sobre la semana o el día actual, en este visual me podría estar especificando el número de unidades compradas, qué cliente fue el que más me compró, qué producto fue el que más se vendió, ¿vale? El número de unidades disponibles en inventario, por ejemplo. O sea, como que él a Ujú. tiempo real me va a ir indicando con un grupo de palabras que yo haya generado, ¿no? Entonces, hay varios visuales que en este momento todos tenemos, estamos en disposición de utilizarlos, ¿vale? Ah, Son mira. visuales que digamos que están soportados por inteligencia artificial. ¿Y estos están en la versión gratuita o ya Sí, son parte de la versión de pago? no, son de la versión gratuita. Toda en la versión gratuita tenemos un grupo de visuales que están operando sobre inteligencia artificial. Qué espectacular. André, cuéntanos un poquito de tu historia, porque hablaste ya de que entraste a este fabuloso mundo de Power BI a partir del 2016, pero ¿qué Más te o menos. motivó a entrar a este tema de Power BI? Mira, la motivación, pues como siempre, ¿no? Como docente, como consultora, siempre me apasiona. Tenemos una característica importante, ¿no? Y es que siempre queremos saber más, ¿no? O sea, como que llegas a un punto y quieres seguir conociendo más, como que, bueno, acá llegué y ¿a dónde voy? Y el a dónde voy, cuando llegué a ese punto fue Power BI 2016 y empecé a explorar la herramienta y noté el potencial enorme que tiene, o sea, desde todos los Claro, frentes la posibilidad de conectarme a diferentes fuentes de una manera muy sencilla y más sencilla de lo que estaba trabajando antes. O sea, pues aquí es mucho más fácil. Voy a explicarles esto a mis estudiantes. En su momento, tenía un grupo de estudiantes de pregrado. Y ellos me preguntaron, tenían un proyecto, y estamos hablando hace mucho tiempo, con respecto a algo muy innovador, y es una aplicación, ¿no? Entonces querían hacer una aplicación, habían recolectado unos datos, ¿vale? Esos datos, pues no nos estaban informando mucho, ¿no? Y cuando empezamos ya a hacer la tarea juiciosa, trabajando Power BI, ¿vale? En ese momento que todavía no tenía todos los elementos que en este momento tiene, ¿vale? Porque la evolución ha sido muy grande. Pero en ese momento, cuando nosotros empezamos a operacionalizarla y trabajar toda la parte de sesión de tablas, de gráficos, empezamos a ver qué tan importante y qué tan relevante, ¿cierto? Eran esos datos ocultos. Ahí no se veían, pero cuando empezamos a verlos ya en gráficas y empezamos a explorarlos, vimos realmente ya ese paso, ¿no? ujú, De algo que no era nada real por ahora, era simplemente una idea y ya consolidarlo, porque los datos nos estaban hablando, nos estaban diciendo, miren, el camino a seguir ese es el valor. Aquí es donde tiene que focalizarse, porque ellos nos estaban indicando en dónde sí, en dónde no. Entonces, realmente mi paso ha sido bastante, vuelvo y lo digo, orgánico de lo que tenía en Excel, lo que he aprendido, lo que conozco de Excel, y llego a Power BI donde empezamos a explorar, porque todos los días se aprende en Power BI. No hay día que tú no encuentres un detalle. Es demasiado completa la herramienta, siempre se está actualizando y por ende siempre tenemos que estar aprendiendo de ella. sí, y yo comparto eso, mi querida André, el tema de estar siempre aprendiendo, porque eso te ayuda, ¿no es cierto?, en muchos ámbitos de la vida. Y vi también dentro de tu carrera que también tienes una maestría en edumática. No lo había Correcto. escuchado antes. Cuéntanos un poquito, ¿qué es este tema de la Bueno, edumática? ok, mira, Edomática es una maestría que, digamos que el foco de esta carrera o de este énfasis que yo tomé, básicamente está ligado en mi escenario docente, ¿vale? Pedagógicamente, muchos elementos de los que uno, digamos que tiene que impartir, temas, temáticas, clases, cursos, a veces suelen ser un poco difíciles de impartir precisamente por su naturaleza. En algunos contextos no son prácticos, son totalmente teóricos y de esa manera, cómo nosotros como docentes le hacemos frente a esas clases que son totalmente teóricas. ¿Qué dinámicas utilizamos en nuestro salón, nuestra aula, sea virtual, sea presencial, para dinamizar y que realmente el conocimiento, ¿cierto?, llegue de manera
fácil a ese estudiante, que realmente lo entienda, que realmente se apropie de ese conocimiento y que en este sentido el docente sea un facilitador de esa información. Claro. Pero eso solo se logra cuando empezamos a dotar nuestras clases de ciertas herramientas y eso es Edumática. Herramientas a nivel de tecnología, aplicaciones, digamos que estamos utilizando páginas, estamos utilizando recursos de Internet para que ese paso, esa evolución, esa curva de formación de nuestros estudiantes sea mucho más sencilla, más fácil. Sí, y fíjate que también de la mano con eso que comentas, André, nosotros lo que aprendimos es que en estos podcasts donde hablamos de tecnología, la mejor forma es contando historias, contando ejemplos. Ahí la gente lo internaliza más y obviamente pues esperamos que después utilicen esto que estamos conversando para investigarlo, para aprender, para aplicarlo, porque ahí es donde realmente van a aprender, ¿sí? Cuando lo aplican dentro de sus organizaciones. Sí, Entonces, mi así es. querida André, ya para ir cerrando este chévere podcast donde estamos aprendiendo mucho de ti, quiero que nos cuentes un poquito hacia dónde estás viendo que evoluciona la tecnología de Power BI hoy en día que ya pues también está integrando temas de inteligencia artificial. ¿Cómo ves que va a evolucionar este Power BI para las organizaciones y las personas que lo usan? Mira, Power BI tiene actualizaciones mes a mes. Entonces, eso quiere decir que mes a mes vamos a tener algún atributo, alguna acción, alguna herramienta, algún nuevo visual y tenemos que aprender. Entonces, de ahí ya empezamos a decir, vamos a ir sumando. O sea, como que si yo dejo algún espacio, voy a tener que 2, 3 meses que actualizarme. Entonces, la idea es que siempre estemos como a tiempo, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo consumiendo información y aprendiendo de ella. Entonces, en este momento, Power BI va a seguir creciendo de una manera bastante rápida, pero asistida con inteligencia artificial. Y aquí hablamos de un componente importante que nos está acompañando más o menos febrero del 2023, que es Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft. Y en este momento creo que a futuro se va a potencializar. Vamos a tener que ya estar interactuando en lenguaje natural sobre, digamos que la interacción de usuario final y la herramienta va a ser mucho más cómoda para muchos usuarios, porque ese paso de pronto que hemos tenido muchos años tratando de trabajar va a ser mucho más rápida, porque estos usuarios nuevos que llegan a Power BI con Copilot, por ejemplo, simplemente le van a pedir que elabore un reporte, un dashboard, y a partir de los datos, simplemente en lenguaje natural, necesito que me crees un reporte. Y simplemente Copilot lo que va a hacer a tiempo real es crearte el reporte basándose en los datos que tú le hayas conectado, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial va a seguir siendo un importante elemento dentro de Power BI, ¿vale? Porque la va a potencializar. Eso sería como elemento, y va a ser cada vez más, a medida de que va a ocurrir, digamos que en el transcurso de tiempo a futuro, va a ser mucho más intuitiva debido a todas Sí. estas herramientas. Sí, y hay un consejo que creo que podríamos darle a Andrés a las personas que quieren estar atentos a las nuevas cosas que vienen o si tienen alguna pregunta. Entiendo que hay una comunidad de Power BI que es bien activa, que está, de lo que estuve leyendo, activa desde el 2015 y tiene más de 1 millón de personas que colaboran y obviamente pues dan sus opiniones de hacia dónde debería ir la tecnología, qué le falta. Entonces, por eso es que también, como tú decías, salen cosas mes a mes, ¿no es cierto? ¿Qué tal es esa comunidad? ¿Vale la pena buscarla y afiliarse a esa comunidad? Claro que sí, mira, en la comunidad de Microsoft, en Power BI, no solamente vamos a encontrar información de consultas de usuarios, es una comunidad muy grande, todo el tiempo está creciendo porque los usuarios que necesitamos operar con Microsoft BI, digamos que, o Power BI, básicamente son muchos, ¿vale? Entonces, que crecen exponencialmente, eso es uno. Dos, dentro de la comunidad podemos realizar publicaciones acerca de diversos temas. ¿Vale? Publicar algún tipo de situación que estamos presentando, cómo realizo una medida, cómo realizo una gráfica y adicional a ello, la comunidad también nos brinda algunas, digamos que tenemos una parte de ella en donde se publican los reportes y es decir, que tenemos también la posibilidad de tener un espacio donde podemos crear o tener una especie de diseños ya definidos, los cuales nos sirven como inspiración
para realizar nuestros reportes. Algunos de ellos pueden descargarse, otros no, pero sí nos ofrecen el tema, ¿vale? Los colores, toda la parte estética nos ofrece para descargarlos en formatos JSON. Y los descargamos, los podemos ubicar dentro de los, o podemos usarlos en nuestros reportes, ¿vale? Pero yo Ujú. creo que ahí el punto es, en ese aspecto de la galería de los temas que tenemos en la comunidad, creo que el tema de la inspiración nos permite inspirarnos con respecto a cómo diseñar nuestro reporte en el escenario que sea, porque hay miles de reportes. Muchos usuarios suben la información allí en la galería y la podemos localizar, ¿no? Y poder tomarla como fuente de inspiración. Súper bien, entonces es recomendable estar en esa Total. comunidad. Ahora, algo que te quiero comentar para ti, André, y para las personas que nos escuchan es que en estos días está pasando un evento de Microsoft que se llama Ignite, que es donde muestran las nuevas tecnologías. Entonces, una de las cosas que me pareció súper interesante es que el equipo que trabaja con lo que es inteligencia artificial está trabajando en algo que permite que las personas o las aplicaciones, como en este paso Power BI, que utilizan inteligencia artificial, decida qué modelo utilizar, porque en la mente pues tenemos claro de que Microsoft está utilizando OpenAI, pero hay otros modelos que en diferentes escenarios podrían ser más eficientes, ¿no? Más rápidos, más precisos o pueden dar una información especial. Entonces, en el ejemplo que ponían, comentaban que estas nuevas herramientas de inteligencia artificial no solo van a ser capaces de generar gráficos, que es lo que esperamos de Copilot, sino que después, una vez que estén hechas las gráficas, te va a permitir resumir la información para poder dar un análisis más certero de lo que estamos viendo. Porque ya solo con ver la información en Power BI podemos tener una idea de lo que está pasando en una organización, pero a veces también contar esa historia de lo que estamos viendo tiene su ciencia. Entonces, estas herramientas te van a permitir decir, mire, usted está viendo un gráfico que por ende estos cursos son los que más se venden, aquí tenemos una oportunidad, por acá podemos ver los países en los cuales se está vendiendo más o se está vendiendo menos y nos van a ayudar a contar la historia de Power BI. Entonces, eso también creo que está súper bueno de lo que se viene, mi querida Andrea, ¿verdad? Correcto, sí, ya no solamente, es que mira que en este punto tenemos digamos que con los datos tenemos un elemento allí, digamos que de predicción, ¿vale? Entonces él nos predice qué va a pasar. Pero lo nuevo es que ya también va a ser, digamos que ya tenemos un elemento prescriptivo y es que nos sugiere a partir de esas predicciones cuál es el rumbo a tomar. Nos está dando ideas Claro. acerca de, y eso me parece fabuloso porque nos ahorra un montón de tiempo, ¿cierto? En ese análisis de usuario final. Simplemente vamos a tomar como referente esas sugerencias que nos permite o que nos nombra o que nos genera Power BI, pues para a partir de ellas empezar como a explorar los diferentes horizontes que podamos tener dentro de la organización para poder implementar los cambios o las acciones que se requieran. Qué espectacular. Mi querida Andre, para cerrar, ¿algún aprendizaje que quisieras que las personas que nos escuchen se lleven de esta conversación? ¿Qué tú les dirías o cuál es tu recomendación para esas personas para que se lleven un aprendizaje? Importante, empiecen a utilizar Power BI, o sea, ya es ya, no esperen digamos que, no, es que voy a tomar el curso de Excel y voy a empezar, no, háganlo ya, ya, no importa, ¿vale? En un escenario vamos a ir empezando a crear esa curva digamos que de formación, de conocimiento de Power BI. No esperen a trabajar, a manipular sus datos, ¿vale? Y no lo hagan y háganlo pronto, ¿vale? Lo más pronto que puedan, pueden empezar a trabajar ya Power BI. Recursos en la web hay de todos. Está la comunidad de Power BI, ¿vale? Están recursos Microsoft. Tenemos muchísima información. Microsoft, digamos que tiene una ruta de formación muy amplia, muy completa, para que todos en este momento empecemos a interactuar con la herramienta. Y coincido contigo, André, porque creo que estas herramientas son, como decía, bien nobles, son fáciles de aprender, hay mucho material, dentro de Tech for Pro les podemos ayudar y poco a poco pueden ir evolucionando para adentrarse a través de la comunidad, de las nuevas funcionalidades que tiene, como el tema de DAX, hacer gráficos especiales, utilizar los temas de inteligencia artificial. Entonces pueden ir arrancando desde cero hasta convertirse probablemente en analistas de datos. Y yo creo que una de las profesiones del futuro, mi querida Andre, es estos temas de analista de datos,
de científico de datos, de arquitecto de datos, ¿verdad? Yo le veo mucho futuro. ¿Qué opinas, André? No, está, mira, todo lo que tiene que ver, espérame que se me, todo lo que tiene que ver con los datos, mira, los datos digamos que en cualquier campo de acción son relevantes, en cualquier ámbito, pero los datos por sí solos no nos ofrecen ninguna, digamos, ninguna accionable. Cuando podemos explorarlos o cuando podemos visualizar en gráficas, si realmente es información accionable que permite tomar decisiones informadas a través de esta información. Porque claro, ya no estoy viendo una tabla o muchas tablas con infinitos registros, sino que todo eso se resume en una gráfica que me muestra, ejemplo, el comportamiento de ventas a lo largo de un periodo, ¿vale? Y de esta manera yo puedo determinar, por ejemplo, hacer un análisis, digamos, de en qué periodos. Enero vendo más, febrero vendo más, ¿por qué no vendo más en marzo? ¿Cierto? Y empezar a revisar a partir de estos elementos cómo me proyecto al siguiente año. Si sé que en enero vendo mucho, ¿qué vendo mucho? ¿Dónde vendo mucho? ¿Quién me compra? Y de esta manera, y lo mismo, ¿quién no? Porque si no, entonces tenemos que generar algún tipo de campaña en el área de publicidad, de mercadeo que permita que esos usuarios compren productos, ¿vale? Entonces, realmente Power BI es una herramienta demasiado poderosa y los datos son relevantes en toda la organización, pero solos no nos brindan nada. Siempre tenemos que explorarlos y una herramienta para hacerlo que es bastante flexible, bastante completa, robusta, intuitiva, es Power BI. Así es, y hablamos mucho, fíjate, de lo que son organizaciones de comerciales, pero también obviamente los datos nos van a permitir para trabajar en educación, en el deporte, en el gobierno, en cualquier área, y esta es una gran herramienta para poder visualizar. Querida André, qué gusto siempre conversar contigo, ha sido una jornada bien interesante para aprender y entonces te deseamos que tengas un lindo día a ti y a las personas que nos escuchan. Hasta luego. Gracias, gracias Robert por el espacio. Que estén muy bien. Gracias, gracias a todos.